La única oportunidad que Dios nos ha dado para compartir, para disfrutar, para aprender, para dar alegría, para dar amor, para ser felices, en resumen, para vivir. A veces se nos va, y se nos va con pensamientos negativos, con momentos tristes, con lágrimas, con penas, con desesperación. Y cuando nos damos cuenta, la vida ha pasado, ya no se puede volver atrás. Porque en su momento, cuando habían ciertos problemas, tal vez no hemos aceptado esa conocida pero tan cierta frase que nos dice que para cualquier problema siempre existe una solución. Siempre existe una puerta de salida. Siempre existen soluciones de las cuales vamos a hablar hoy junto a nuestros especialistas. Porque hoy hablamos de la depresión. Bienvenidos amigos de Hora 23, bienvenida a toda Bolivia a este tema tan importante que afecta a más de 350 millones de personas en el mundo que padecen depresión. En este programa no nos acompaña Víctor Hugo Rosales porque se encuentra con un permiso especial, pero juntos estamos listos para poder aprender mucho acerca de ese tema tan importante, para poder debatir y lo más importante, reflexionar. Comenzamos con esta producción especial para todos ustedes. Bolivia, buenas noches, sean todos bienvenidos en este jueves 8 de diciembre. Todos en algún determinado momento de nuestras vidas nos hemos sentido tristes, melancólicos, con ganas de llorar. Son sentimientos pasajeros que por lo general desaparecen en unos días. Pero ¿qué pasa cuando estos interfieren en nuestra vida diaria y en el desempeño normal de nuestras actividades? Puede que hayamos entrado en un cuadro de depresión. Si le suena familiar lo que acabo de decir, esté atento a la entrevista de esta noche junto a los expertos en el tema. Participa en nuestras redes sociales, Facebook Hora 23 y Twitter @Hora 23. Es momento de ver las publicaciones en las que usted va a participar esta noche. Depresión. Para combatir la depresión es fundamental realizar actividades que te hagan sentir algo mejor. Para combatir la depresión, positiva tus pensamientos. Aprende a identificar los pensamientos negativos. Para combatir la depresión, desarrolla tu inteligencia emocional. Esto es saber aceptar y tolerar los diferentes estados emocionales. En algunos casos, la depresión está presente desde la niñez hasta que somos adultos mayores incluso. Los motivos pueden ser varios. Lo que nos queda claro es que es necesario buscar ayuda profesional. La tristeza y la melancolía son dos sentimientos presentes en algún momento de la vida de todas las personas, al igual que la alegría y el placer. Los dos primeros no son en sí patológicos, pero en algunas ocasiones pueden llegar a serlo para ciertas personas. Cuando el estado de ánimo de un individuo en un determinado momento de su vida sufre sentimientos severos y prolongados de tristeza o síntomas relacionados que afectan a su capacidad para relacionarse con otros, trabajar o afrontar el día a día, la tristeza se convierte en una enfermedad que se conoce como depresión. La depresión es una enfermedad mental que describe un trastorno afectivo o en el estado de ánimo que se caracteriza por un proceso permanente o transitorio. Al decir trastorno me refiero a que existe o se presenta, mejor dicho, ya una alteración en lo que son los procesos cognitivos y afectivos. Bueno, hay causas multifactoriales. Dentro de ellas está un factor biológico, bioquímico, ¿no? Se habla de hereditario también en algunas ocasiones. ¿A qué me refiero? Que existe un desequilibrio en los neurotransmisores a nivel químico, especialmente la serotonina. La serotonina se encarga un poquito de la regulación de los afectos, del estado de ánimo, ¿no? Entonces existe una alteración con este neurotransmisor principalmente. Las causas de la depresión son variadas, pero la psicología puede ayudar a explicar algunos casos, dados al origen familiar de la depresión. Son que los niños reciban una visión triste del mundo por el comportamiento de sus padres o crecer en un ambiente que no es totalmente enriquecedor. La depresión está presente en edades desde los 7 u 8 años hasta la tercera edad. La depresión es bastante amplia. Existe lo que son los episodios depresivos y también los trastornos depresivos.
¿no? Cuando se habla un poquito de episodios, más o menos se maneja en el tiempo. Existen criterios diagnósticos, por supuesto, pero son, como lo dice la palabra, episodios momentáneos, ¿no? Tienen su duración. En cambio, cuando se habla de un trastorno, son trastornos depresivos recurrentes. Hay muchos casos por tema de violaciones, ¿no es cierto?, principalmente que caen en depresión, maltrato de los padres, 8, 10 años, un parámetro, no es bien complejo. Igual la depresión se presenta en adultos mayores, con el tema de la jubilación, uno ya se siente pues que no tiene la actividad no acostumbrada. Aparte del tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, es importante, una vez que haya hecho efecto y que el paciente sienta que ha mejorado su condición, que se sigan ciertos consejos o modos de vida. Tener pensamientos positivos, cuidar la salud física, mantener un calendario diario uniforme, reanudar las responsabilidades de forma lenta y gradual, entre otros. Falta mucha orientación a las familias principalmente, porque recordemos que la familia es el núcleo principal, el entorno principal de los procesos sociales. Entonces, el identificar, por ejemplo, que el hijo está triste o que un miembro de la familia está triste, desmotivado, aislado, que ya no rinde, por ejemplo, académicamente, laboralmente, ya son llamados de atención. Entonces tendríamos que buscar ayuda. Recordemos que no todo proceso depresivo requiere medicación. Podemos intentar primero con la psicoterapia, no dejar que avance jamás. La depresión afecta a muchas personas, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Ya lo decíamos al inicio del programa, millones y millones de personas padecen de esta depresión. Muchos con ayuda profesional logran salir, pero no todos tienen esa suerte. No todos tienen esa persona que en determinado momento tal vez les oriente para llevarles hasta un especialista que pueda ayudarlos a encontrar una solución. Pero desde ya nos queda claro que para todo en la vida existe una solución. Y para ello justamente nos acompañan esta noche nuestros especialistas, a quienes se los presento en este instante. Acá a mi derecha lo tengo al doctor Juan Carlos Sandoval, médico psiquiatra, ya nos acompañó anteriormente en Hora 23. Doctor, bienvenido, qué gusto de tenerlo nuevamente en el programa para debatir acerca de este tema tan importante. El agradecido soy yo y muchísimo gusto me da en estar otra vez con ustedes. No, el gusto es nuestro. Y acá a mi izquierda lo tengo al licenciado Hugo Yapur, psicólogo. ¿Cómo está, licenciado? Gusto de tenerlo en Hora 23 para hablar acerca de la depresión, un tema considerado como un problema de salud pública. Correcto. Y más bien muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bienvenidos a ambos. Ya para iniciar quiero compartir con ustedes y con todos nuestros televidentes algunos cuadros de personalidades, personas muy famosas, muy importantes en la historia que sufrían de depresión. Vamos con el cuadro 1, señor director. Seguramente muchos recordarán a esta personalidad. Lady Di, la princesa de Gales, estaba sobrepasada por su rol como madre y miembro de la realeza, algo que le produjo depresión y desórdenes alimenticios. Sin duda fue algo que no fue sorpresa para muchas personas. Muchos sabían acerca de la extrema depresión que sufría la princesa de Gales. Vamos con el cuadro 2. Abraham Lincoln. La depresión que sufría fue un factor determinante de su éxito. Así lo asegura Joseph Sheck, autor del libro La melancolía de Lincoln. ¿De qué habla este libro? Habla de cómo la depresión desafió a un presidente y la impulsó hacia la grandeza. Ahí vemos cómo no todos en la vida encuentran la felicidad, encuentran los momentos felices. La depresión puede afectar a cualquier persona, incluso a personalidades, famosos. Sin duda no discrimina a nadie, doctor. Yo creo que usted nos hable acerca de qué es la depresión, un concepto de cómo podemos entender la depresión y cuál es el origen de esta. Bueno, la depresión es un trastorno del estado de ánimo, ¿no? Y evidentemente se manifiesta por algunos criterios. El primer criterio es ese que usted mencionó varias veces, la tristeza, la melancolía. Otro segundo criterio importante es la falta de gustar del placer. La persona se vuelve, se encapsula, tiende a encapsularse dentro de sí misma, ¿no? Y hay otros síntomas, por ejemplo, como el insomnio. Otro criterio es el insomnio.
Antes de pasar a los síntomas, doctor, ¿podríamos entender a la depresión como una enfermedad? Y entre las causas y algunas que usted nos nombraba que más están relacionadas con el entorno, ¿podrían haber también otras causas, por ejemplo, biológicas? ¿O siempre las causas de la depresión están relacionadas con el entorno de la persona? No, hay causas genéticas, ¿no? Hay causas genéticas que de hecho están marcados, por así decirlo, ya familiares. Y una vez que se desencadena en la familia por venir, indudablemente son depresiones muchísimo más fuertes, se dice. En cambio, las depresiones reactivas, por ejemplo, un duelo, la elaboración de un duelo, o, una pérdida, el divorcio, o algún otro tipo de efectos que van a desencadenar la depresión, también pasan a formar parte de este cortejo sintomático, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahora, la depresión se dice que, o se piensa que la depresión solamente viene en una determinada etapa de la vida, y no es así. Hay niños con depresión, adolescentes con depresión, gerontes con depresión, y cada edad tiene su rasgo distintivo. Y eso hay que tener muy en cuenta. Por ejemplo, a veces en los niños se encuentran que son hiperkinéticos, ¿no? Y la hiperquinesis y la rabia y la ira, estamos hablando de lo mismo, máscaras de un mismo problema. Y no hay que tratar de etiquetarlos de entradas, ¿no? Sino por lo general pasa que en los niños y en los adolescentes se manifiesta de esta forma, con ira, con rabia, con bronca, y bueno, uno podría decir que pasa, es un trastorno de la conducta, y no es así. Así es. ¿Existen algunas edades más prevalentes, doctor, en las cuales puede afectar con mayor prevalencia la depresión? Por ejemplo, a las personas de tercera edad, tal vez, que se sienten más solos, que sienten que ya se está acabando la vida para ellos, tal vez a los niños. ¿Cómo va esto? Es relativo, ¿no? Evidentemente en la tercera edad hay muchos factores que orientan a la persona a tener este trastorno. La jubilación, por ejemplo, ¿no? El hecho de que la vida que estaba circunscrita en un trabajo, de la noche a la mañana tiene que dejar el trabajo, ¿no? Y aunque hay mucha gente que se prepara para esto, y eso es lo que hay que hacer. Claro, y hay gente que sin actividad de por sí se deprime. Claro, pero hay gente que previene, ¿no? Como una profilaxis, un estado de prevención, ya sabe que, digamos, a una determinada etapa tiene que dedicarse a cosas utilitarias o a hacer cosas que nunca ha hecho en la vida, ¿entiende? Entonces, para lograr cauterizar un poco el flagelo y las heridas que genera la depresión. En cambio, en los niños, por ejemplo, se hablaba mucho de bullying, ¿no? Esta etapa, ya hace unos 3 años atrás, el bullying genera grandes depresiones en los niños y en los adolescentes, a tal punto que no es raro, no es ignoto para nosotros, por ejemplo, que hasta los países están marcados con depresión. ¿Por qué en Japón se suicidan los adolescentes? ¿Qué pasa con los adolescentes? Acá los japoneses no son adolescentes como en la China, como en Bolivia, como en el Perú. O sea, ¿qué pasa? Que el que de Japón tiene un mayor porcentaje estadístico en cuanto a suicidio. Y así. Antes de ir con el licenciado, doctor, usted ya nos mencionaba algo de los síntomas. Yo le sugiero que podamos hacer una diferencia entre lo que es la depresión infantil y la depresión en adultos. ¿Cómo podemos identificar la depresión en los niños? ¿Cómo los padres pueden identificar la depresión en los más pequeños de la casa? ¿Y cuáles son los síntomas que se presentan en los adultos? ¿Existe alguna diferencia? Claro, por ejemplo, en los niños, pongamos un ejemplo. Una ruptura o una separación familiar, una separación de los padres. ¿Qué va a generar en ese niño? Puede generar casos de enuresis, ¿no? O sea, la pérdida de la micción, la pérdida del control esfinteriano, sobre todo el enuresis si es en la orina, o copresis si es en las heces fecales. ¿Y qué tiene que ver con la depresión? Eso dirá alguien, ¿no? Pero en los niños se manifiesta de esa forma. Lo que habíamos dicho hace unos instantes, la ira, la gran bronca, la agresividad hacia el otro, también es depresión en los niños. La hiperactividad también se puede considerar como un síntoma de depresión infantil. Se confunde porque también la hiperactividad está sintonizada con la agresividad, ¿no? Entonces, un rasgo de la hiperactividad no siempre, pero es la agresión al otro, la heteroagresividad o la agresión a sí mismo, ¿no? ¿Qué pasa con esos adolescentes que se andan
punitivamente cortando con gilets o con elementos metálicos, digamos, las muñecas. Ese es un tipo de autoagresión que comenzó en la depresión. Y como la persona se contiene en agredir al entorno familiar, qué sé yo, colegial, entonces se autoagrede a sí mismo, y es un rasgo también depresivo, la agresión, auto a uno o hetero al otro. Así es, doctor. A ver, licenciado, ya de esos síntomas que nos hablaba el doctor, estos síntomas, ¿qué cambios negativos pueden generar de la persona que sufre de depresión en relación con su entorno, con su familia, con sus amigos? Bueno, primero estamos hablando de un déficit de la autoestima, donde obviamente no existe una autovaloración equilibrada, y esto puede generar más bien a que esta misma imagen se quiebre. Como bien lo mencionaba el doctor, ante la rabia del propio cuerpo y de las propias reacciones que no son cómodos para el otro, entonces comienzo a cortar, comienzo a castigar el cuerpo, porque es más fácil curar el cuerpo que curar un alma herida. Entonces, cuando esos recuerdos, cuando esas experiencias o esas vivencias que son muy dolorosas, muy pesadas y no logran elaborarse, entonces se las guarda. Y en ese resguardo, entonces, va atormentando al sujeto. En ese tormento, entonces, como no logras elaborar, entonces logras más bien castigar al cuerpo. Es más fácil ocuparse de estas heridas, pues. Entonces, ahí es donde vamos más bien deduciendo que el autoestima, autoimagen y autoconcepto están siendo más bien dañados en el sujeto, pero es a partir más bien de lo que se tiene que hacer la lectura psicológica. La lectura tiene que ir desde la propia percepción del sujeto que tiene hacia sí mismo con relación a la sociedad. Esa depresión que experimenta esta persona, ¿cuánto puede afectar a su entorno, a sus amigos, a su familia? ¿Puede repercutir en su entorno? Por supuesto, porque también hay que hablar desde el otro lado, porque tenemos que ver que no solamente, que también lo mencionó el doctor, que no solamente son las características genéticas que nos genera la depresión, sino que tenemos que ver cuál es nuestro contexto familiar, cuál es nuestro contexto escolar, nuestro contexto de trabajo, amigos, etcétera, ¿no? Y de esta manera, cómo estos contextos nos afectan más bien a la personalidad. ¿Estamos en función más bien de satisfacer a los demás o estamos más bien en función de equilibrar el sistema? Entonces, cuando nos comportamos en función de satisfacer al otro, entonces dejamos de ser nosotros mismos. Y ahí es donde más bien se generan los quiebres emocionales. Muy bien, licenciado. Doctor, hablábamos de la depresión infantil. ¿La depresión infantil puede llegar a ser más peligrosa que la depresión en los adultos, por ejemplo? Claro, porque, bueno, ahora ya digamos, el conocimiento no es como antes, ¿no? A través de los medios de todo lo que es mediático, todas las personas pueden informarse y saber para ayudarse. Entonces, evidentemente antes se pensaba que los niños no se deprimían, a los adolescentes menos, pero ahora sí, evidentemente, hay depresiones que se manifiestan en los niños y se tienen que manifestar, porque si no, ¿cómo va a salir una emoción catalogada de negativa afuera? ¿No? A veces eso no puede ser posible, necesariamente se tiene que manifestar, y los niños se manifiestan de diferentes formas, desde el descontrol esfinteriano hasta la agresividad, pasando por un bajo rendimiento escolar, si es niño, por ejemplo, y adolescente, obviamente, la situación cambia, porque aparte está involucrada la personalidad, la conducta, que puede irse proyectando en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de sustancias psicoactivas, y que ser, por ejemplo, al tener bajo autoestima, la persona es fácilmente sugestionable por personalidades más fuertes o por grupos o por pandillas. Entonces, evidentemente, ahí la adolescente tiene que ganarse un puesto en el grupo, y al quererse ganar un puesto en el grupo puede hacer cosas
ilegales o puede ser cosas que están contra la norma. Qué difícil de poder identificar todas las consecuencias que puede generar la depresión, ¿no? Me parece muy difícil incluso para los familiares, pero ¿cuáles son las principales características que pueden determinar, que pueden ayudar a los familiares para identificar a un familiar, a un ser cercano que sufre de depresión? ¿Y cómo se debe actuar cuando nos damos cuenta o cuando sospechamos de que nuestro familiar o amigo tiene depresión, sufre de depresión? Bueno, también tenemos que empezar a determinar las edades. Muy bien, también lo dijo el doctor, de que las depresiones son diferenciadas en las edades, ¿no? En los niños está ligado más bien a enuresis, encopresis, e inclusive también estas explosiones de emoción rompiendo los focos, los vasos, etcétera, ¿no? Entonces son muy traviesos. En los jóvenes, por otro lado, viene a ser más bien, habían catalogado más bien a los jóvenes como el sujeto que es sumamente apagado, que no quiere hablar, que es apático inclusive, pero eso no es del todo real. Existen episodios de esa manera, pero por el otro lado también los jóvenes se van manifestando también con rabia, con dolor, ¿no? Entonces no quieren hacer absolutamente nada. Si eran más bien muy comunicativos, entonces de repente más bien comienzan a guardar silencio, porque también se encuentran en una etapa de transición entre la niñez y la adultez, donde les genera mucha crisis a niveles personales, donde ya no puedes jugar como un niño, pero tampoco tienes el permiso de comportarte como un adulto. Entonces en ese proceso de transición es más bien también la rabia hacia los padres, porque cuando somos niños necesitamos de nuestros padres, pero cuando estamos en la juventud necesitamos desembarazarnos ya también de nuestros padres y buscar el grupo etario, la aceptación de este grupo etario. Cuando este grupo más bien no nos acepta, entonces más bien genera mucho dolor en el joven, y esos dolores más bien repercuten en en el mutismo, porque prefieren guardar silencio, cambio en el estilo de vestir, porque prefieren pasar desapercibidos. Silencio, ¿no? Hay muchos que incluso se encierran en la habitación, pueden encerrarse durante días. Es considerada la cuarta causa de incapacidad en el mundo. La depresión puede llegar a incapacitar a una persona que deje sus actividades. Exacto, pero tampoco no hay que encapsular a la depresión como el estado incapacitante, ¿no? Sino de que también esta depresión en los jóvenes hace más bien de que los jóvenes sean muy explosivos, ¿no? Entonces estén constantemente a la defensiva. Entonces, toma agüita, te he dicho que no quiero. Entonces, esas explosiones, esas rabietas que tienen, entonces es una llamada de atención hacia un estado o hacia un episodio de depresión. Y en los adultos, obviamente, es más fácil de identificarlos, puesto que los adultos ya son más conscientes más bien de sus emociones y de lo que sienten. Por lo tanto, te pueden decir, sí, me siento muy triste, me siento muy mal, o me siento muy fatigado, no sé qué es lo que ha pasado. Y ahí es donde también se suele confundir también con la neurastenia, ¿no? Que es muy común. La neurastenia es una baja de energía, pero eso es más una causa neuronal, no es una causa social, ni familiar, ni nada por el estilo, ¿no? Es una causa neuronal. Entonces es una fatiga la que genera. Pero aquí más bien te sientes muy desganado, no sientes más bien hacer las cosas, las tienes que hacer por cumplirlas, te despreocupa más bien tu forma de vestir, tu forma de expresarte, te despreocupa más bien si vas a ir bien peinado o no. Entonces, esas son las características más bien que tenemos que ir observando en nuestro entorno, cómo el sujeto se va descuidando desde un principio, ¿no? Para que ya sea un llamado de atención hacia una intervención y posiblemente ya para... Son características muy importantes que hay que tomar en cuenta, y ya en el siguiente bloque usted nos contará también cuál es la actitud que debe tomar un familiar cuando descubre que su familiar tiene depresión. Exacto. Cómo se diagnostica la depresión, y estaremos hablando también del uso excesivo del celular. ¿Será que el uso excesivo del celular tiene alguna relación con la depresión? Ya nos dirán nuestros especialistas. Vamos con Mariela en las redes sociales, ya volvemos con el segundo bloque de Hora 23.
Como indicaron nuestros invitados al inicio de la entrevista, la depresión no contempla edades y cada una viene con sus propias características. Si usted tiene una experiencia respecto al tema que estamos abordando esta noche, cuéntenos en nuestro Facebook Hora 23 y en nuestro Twitter @Hora 23. Si usted tiene alguna duda o quiere expresar su opinión, hágalo a través de nuestras redes sociales. Yo le voy a mostrar una vez más las publicaciones en las que usted puede participar. Depresión. Para combatir la depresión es fundamental realizar actividades que te hagan sentir algo mejor. Para combatir la depresión, positiva tus pensamientos, aprende a identificar los pensamientos negativos. Desarrolla tu inteligencia emocional, esto es saber aceptar y tolerar los diferentes estados emocionales. Siga participando, enseguida regresamos con más del tema. Llegó el último mes del año y Cristina Spa te ofrece paquetes de fiesta para ellos y ellas. Paquetes especiales para novias y quinceañeras con descuentos especiales. Contamos con 7 sucursales a tu disposición para brindarte el mejor servicio. Visita nuestra página en Facebook para más información. Cristina Spa, profesionales a tu servicio. Depresión, no dejen que consuma sus vidas. Es el tema que estamos abordando esta noche junto a nuestros invitados especiales. Paola ya está lista para seguir con la entrevista al otro lado del set. Así es, Mariel. Y antes de seguir con la entrevista, bueno, quiero invitarles a ver el siguiente cuadro, el cuadro 3, señor director, por favor. De muchas personalidades en el mundo que han sufrido de depresión, como lo decíamos al inicio del programa. Sin duda, este es un problema, una enfermedad que puede afectar a muchas personas, no importa si sean personalidades, sean personas con mucho dinero, personas de bajos recursos, no importa, como es en este caso, el caso del conocido compositor Beethoven. En su vida padeció de un temperamento irritable y sufría terribles ataques de depresión. Incluso plasmó su estado melancólico en la Novena Sinfonía, una de las mejores composiciones de todos los tiempos. Más adelante estaremos revisando otros cuadros más. Antes de ir a la pausa, nos quedaba pendiente algo, licenciado. Hablábamos de cuál tiene que ser nuestra actitud, y esta pregunta para ambos, para usted también, doctor. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando identificamos que alguna persona cercana a nosotros sufre de depresión? ¿Cuál es la forma correcta de ayudar a esta persona? Por favor. Creo que primero cuando ya hemos captado más bien la depresión, tenemos que ser conscientes de la comunicación y del trato que tenemos hacia esa persona. Si nuestro trato más bien ha sido muy ágil, ha sido muy hábil, sin problemas en la comunicación, sin corte, sin nada, entonces el sujeto mismo es más bien quien va a demostrar su estado depresivo, en vez de que nosotros más bien estemos en un trabajo detectivesco, más bien de identificar la depresión. Sin embargo, cuando los canales de comunicación no son aptos, ya, si estamos hablando más bien de jóvenes que no tienen una muy buena relación con los padres, entonces el trabajo del padre o de la madre tiene que ser más que nada de contención, ¿no? Porque muchos padres cometen el error más bien de confrontar. Pero dime, ¿qué tienes? ¿Por qué te pasa esto? Entonces, la otra persona se siente más presionado y hasta se siente más amenazado y está más acorralado, y por lo tanto el sujeto se queda callado y por lo tanto la confianza que tiene hacia estos sujetos la pierde. Entonces lo mejor es más bien contener, comprender, porque no estamos diseñados para entender lo que el sujeto está viviendo, sino más bien comprender, ponerse en ese lugar de ese sujeto y decir, bueno, si esto te duele, entonces es muy probable que si me lo contaras, tal vez yo también podría hacer algo al respecto, ¿no? Porque muchos nos quedamos en el supuesto de que nadie me puede ayudar, ¿no? Sí, entonces, esa es una característica muy propia de la depresión, ¿no? El hecho de que no queremos más bien aceptar esta ayuda. Doctora, al respecto, ¿cuál es el consejo que usted daría a aquellas personas que están sospechando de que algún ser cercano a ellos sufre de depresión? Bueno, mire, las manifestaciones de la persona deprimida son bastante claras, ¿no? La melancolía, la tristeza, hábitos que cambian. La alimentación, por ejemplo, la persona no quiere comer, pero hay depresiones que son llamadas atípicas,
que más bien de un patrón de callarse, de un patrón de silenciarse a sí mismo, más bien son personas eufóricas, cambian, ¿no? Cambian, de un mutismo salen a una euforia y empiezan a hablar. De una tendencia a no comer, más bien son hiperfágicas, comen todo lo que pueden, son las atípicas. Entonces, hacer una buena lectura de la persona, de los síntomas que está emitiendo la persona como una señal a título de pedir ayuda. ¿No? Por ejemplo, el tema del consumo de alcohol, el tema del consumo de sustancias psicógenas, está hablando de una depresión, y si mi hijo ha cambiado de actitud, si mi hijo de ser tranquilo, de ser estudioso, de pronto hay una baja en su registro de notas, entonces algo está pasando. A ver, me meteré un poco más, veré con quiénes mi hijo se mete. Algo que hay que tomar en cuenta, doctor, también para identificar la depresión es el tiempo, ¿no? Porque estas características que usted fue nombrando, falta de apetito, insomnio, aislamiento, debe tener un tiempo mínimo en el cual la persona debe permanecer varios días con estas características. No vayan a pensar los padres en casa que si hoy el niño no comió está deprimido, o si hoy, no sé, el abuelito no durmió es que está deprimido. Son tiempos, ¿no? Tiempo. Por ejemplo, 2 semanas, mínimo? por ejemplo, 2 meses en cosas más profundas. Ellos nos deben poner un toque de alerta, ¿no? Conversar con los chicos, conversar con la familia. Al principio evidentemente van a ser reticentes al diálogo cuando el papá y la mamá nunca han tenido la costumbre de hablar con los chicos, ¿no? Por el tema del trabajo, los dos ahora ya trabajan, entonces el niño se crea, como decía alguien, ¿no? La niñera es el televisor, sí, ¿no? Sí, entonces, es cierto. Es eso, se va alistando, ¿no? Se va aislando cada vez más. Entonces, hacer una buena lectura de los hechos, de los síntomas, va a permitir armar un buen esquema de resiliencia, que se llama, ¿no? O sea, formar a los hijos en la capacidad de que ellos pueden, como habíamos visto, digamos, la historia de Abraham Lincoln, de Ludwig van Beethoven. De Lady Di Ludwig van Beethoven era sordo. Entonces se justificaba la depresión. Pero ¿cómo la canaliza? A través de la música. Abraham Lincoln tenía defectos, como lo decía ahí, mucha ira, pero ha sido uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. Esa es la como resiliencia. dice el autor del libro, defectos que incluso le impulsaron en determinado momento, claro. ¿cierto? O sea, y esa es la resiliencia, ¿no? La capacidad de despertar de las propias cenizas, como el mito del ave fénix, por ejemplo, ¿no? Es una cosa clásica y típica, y a eso uno tiene que llegar como padre, ¿no? Darle los instrumentos necesarios, de que eso no lo tiene que vencer, no lo tiene que echar en cama, no lo tiene que aislar. Eso es fundamental. Eso es un rasgo esencial también, hablando de síntomas y de rasgos. La persona se aísla, una persona amiguera que todo el tiempo sonaba el teléfono, celular, qué sé yo, de pronto nadie lo llama y nadie llama a nadie. Entonces es una alerta total. Ahí es cuando a veces los padres, como usted decía, licenciado, buscan acercarse, comenzar a preguntar, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Tienes algún problema? ¿Te puedo ayudar en algo? Pero, ¿cuál es el momento o la línea que marca ese límite entre tratar de ayudar nosotros a esa persona o buscar una ayuda profesional? ¿En qué momento tenemos que decidir por una ayuda profesional? Tenemos que decidir en el momento, inclusive, la ayuda profesional, porque si los padres también se ven atados de manos, porque no saben cómo intervenirlo al hijo, y más bien por hacer de buenas intenciones su propia intervención y más bien hacen las confrontaciones directas, entonces agravan más la situación. Por lo tanto, sí, en cuanto se identifica eso, e inclusive si el hijo ya empieza a mostrar esta sintomatología depresiva, entonces es el alerta del padre más bien quien tiene que, primero, negociar con el hijo para una pronta intervención profesional, no vamos a decir ni psicológica, ni psiquiátrica, ni nada por el estilo, porque pueden estar muchos factores involucrados, pero hay que negociar con el hijo sobre esta situación, porque el estar bien ya suele ser más bien una respuesta de tipo regresivo, infantil, donde se escuda más bien el sujeto, donde en realidad la lectura por detrás es que yo estoy mal. ¿En qué consiste esta ayuda profesional que brindan desde el punto de la psicología? Ya luego el doctor nos contará un poco también en qué consiste la ayuda profesional desde el punto de la psiquiatría.
Primero tenemos que identificar cuáles son los factores que ha originado más bien estos episodios depresivos, desde cuándo ha aparecido, cuáles han sido las causas y después hacer una especie de intervención desde la desmitificación más bien del mensaje que se le ha dado como depresión. Porque anteriormente ya inclusive con el doctor se hablaba sobre el bullying, ya, entonces el sujeto podía haberte dicho de que desde muy niño él ya sufría más bien bullying y por lo tanto yo soy una persona sumamente insegura y no puedo hacer las cosas ahora, ¿no? Entonces ya estamos hablando de alguien adulto. Entonces desde ahí ya empezamos el tratamiento con la desmitificación de esto, ya, de estos temas. Y por lo tanto... es como encontrar el origen, ¿no? Exacto, encontramos el origen y de alguna manera con el proceso tenemos que hacerlo pedazos para que el sujeto nuevamente se reconstruya en un nuevo paradigma, en un nuevo pensamiento paradigmático en el cual ya le genere más bien mucho goce, mucho placer ya el estilo de vida que vaya a elegir. ¿De qué depende el éxito de ese tratamiento? Depende más bien de que el sujeto sea consciente de que quiera superarse también, porque hay depresiones en las cuales los sujetos se aferran mucho a la sintomatología depresiva y no quieren salir de ahí porque el mundo más bien es muy fácil para ellos. Es decir, que mientras más depresiva eres, entonces sabes que todo el mundo te va a servir las cosas en bandeja de plata, entonces no tienes que hacer demasiados esfuerzos. Entonces ahí también hay que prestar mucha atención porque hay personas que se aferran a la sintomatología depresiva y prefieren más bien que los otros hagan la tarea de este sujeto. Así es, muy importante tomar en cuenta ello. ¿En qué fase de la depresión, doctor, es que ya se tiene que buscar un tratamiento psiquiátrico? Puntualmente, cuando la depresión ya está tomando visos del tipo, por ejemplo, de suicidio, ¿no? Hay intentos de suicidio, esto estadísticamente está tabulado, que son las mujeres que tienen más intentos de suicidio, pero son los hombres que más rápido llegan a la meta. Eso es así. Entonces, cuando ya hay ese peligro, entonces, inclusive antes, a manera de profilaxis, a manera de prevención, habría que hacer un tratamiento haciendo el estudio de qué tipo de depresiones. Por ejemplo, un tipo de depresión, vamos a llamar fisiológica, por decirlo de alguna forma, ante la pérdida de un familiar, ante la pérdida de un hijo, de la pérdida del cónyuge, etc. A veces se revierte inclusive sin intervención del terapeuta. Es una cosa fisiológica. Pero cuando esa depresión, se dice que el duelo, la elaboración de la pérdida que genera depresión, tiene que durar no más allá de los 2 años. Cuando la persona sigue hablando, sigue diciendo no, que sigue lamentándose, entonces es un momento para hacer ya un tratamiento con psicofármacos, ¿no? Con antidepresivos. El tratamiento psiquiátrico ya está basado en la administración de medicamentos, ¿cierto? No siempre así. O sea, lo ideal es tener psicoterapia y tener también psicofarmacología. Un tratamiento combinado. Claro. Muy bien. Hay algo que quiero compartir con todos ustedes y lo decíamos ya en el primer bloque. Nos hacíamos una pregunta. ¿Qué relación puede existir entre el uso excesivo del celular y la depresión? ¿Será que existe alguna relación? Vamos con el cuadro 4, señor director, por favor. Uso excesivo del celular, una señal de depresión, nos dice. La posible relación entre el celular y la depresión. Algunos adultos jóvenes que recurren constantemente a sus smartphones están ansiosos o deprimidos. Y esto lo dice investigaciones. Investigaciones que se han realizado en la Universidad de Illinois en Estados Unidos, por ejemplo, y lo corrobora otro estudio realizado en la Universidad de Pittsburgh. Estos estudios detectaron una relación entre la depresión y el mayor uso de redes sociales. Además, nos dicen que incluso podemos considerar a una persona dependiente de un celular cuando consulta su smartphone por lo menos 80 veces al día. Imagínense, esto significa cada 12 minutos. Esto nos dice un estudio de psicólogos e informáticos de la Universidad de Bonn en Alemania. Y según estos estudios, un uso obsesivo de la tecnología se vincula con un riesgo más alto de ansiedad y también de depresión.
¿Qué opinan al respecto? A ver, nuestros especialistas, ¿realmente existe una relación entre el uso excesivo del celular y de las redes sociales y las personas depresivas? Es indudable, ¿no? Era como hace, no sé, 10 años atrás, eran los headphones, por ejemplo, que la gente escuchaba música, los muchachos sobre todo, estaban aislados. Y ahora hay muchos tipos, con el avance de la tecnología, mucha variedad de tipos de aislamiento. Y el celular también es así, ¿no? Que ahora ya tienen muchas aplicaciones de entretenimiento, exacto, ha capturado distintas redes. Y puede ir más allá, más lejos que la depresión tan solo. Puedo ir a la esquizofrenización del individuo, al aislamiento, porque uno de los síntomas importantes de la esquizofrenia es el repliegue sobre sí mismo, el aislamiento. No necesito comunicarme ni con mi padre, ni con mi chica, ni con mi hermano. Tengo todo acá. O sea, ese uso excesivo del celular, usted nos dice que puede llevarnos a la esquizofrenia. Claro, a la larga, con las estadísticas que usted ha leído, es así, ¿no? O sea, no necesito de nadie. Evidentemente, eso está llevando que al no necesitar del otro, solamente yo soy la persona que hago mi mundo. Y al hacer mi mundo, me estoy aislando de la realidad, ¿no? Eso es evidente así. Ahora, por ejemplo, una cosa totalmente cotidiana, ¿no? La ruptura con el ser amado, con la chica, con el novio, etcétera. La chica o el chico están perdiendo el celular. ¿Qué quiere decir esto? Antes no pasaba así, tan así no. Entonces eso aumenta el plus de ansiedad y angustia y tristeza y depresión. Está pendiente del celular. No está, debe estar hablando con el otro. No. Todo es un circuito nocivo y autoagresivo del cual hay que tener muchísimo cuidado. En la prevención de la depresión, generalmente lo que los especialistas más recomiendan nunca son aquellas actividades que nos aíslen de los demás, ¿no? Exacto. Sino actividades que en realidad nos involucren de mejor forma con nuestro entorno. ¿Qué actividades son las más recomendables para prevenir la depresión, incluso para combatir la depresión, doctor? La socialización, ¿no? La socialización, los grupos de autoayuda, pero no solamente eso, sino también buscar grupos afines a los intereses de uno y llegar a acceder a esos grupos, ¿no? Ahora, o sea, hablábamos mal, digamos, de lo mediático, del headphone, de los teléfonos, etcétera, pero también se puede hacer un buen uso, porque a través del celular uno puede acceder a grupos de gente que, bueno, estén relacionados con mis intereses, no sé, el cine, la actuación, la música. Entonces, citarnos y hacer, bueno, un grupo de canalización de nuestras ansiedades, nuestras angustias, apuntando a intereses creativos, no destructivos. Tomando en cuenta que la depresión es considerada un problema de salud pública, ¿cómo vamos en nuestro país para poder acercarnos más a aquellas personas, para poder informar más acerca de este problema, incluso prevenir? Hay mucha gente que sufre de depresión, pero generalmente no lo muestra, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos llegar a todas estas personas, tomando en cuenta que este es un problema bastante complicado? Creo que primero hay que reencauzar la percepción que se tiene de uno mismo, ¿no? Ya desde un principio se hablaba de la autoestima, pero esta autoestima no nace deprimida, ¿no? Sino que más bien es el contexto familiar y el contexto social en sí mismo quien te la deprimen, ¿no? Por medio de juicios de valor. Entonces, hay que reencauzar precisamente esa percepción que se tiene sobre el sujeto hacia la sociedad y viceversa, porque es la forma más bien de reconstruirse como un sujeto totalmente adaptado a la sociedad. Entonces, la forma de prevención es más bien ser comunicativo, ser tolerante y ser comprensible en estas situaciones, ¿no? Los jóvenes caen mucho en este discurso sobre es que no me entiendes. Por supuesto, nadie está diseñado para entender, sino que más bien estoy comprendiendo la situación, ¿no? Porque yo no puedo ponerme en tus zapatos ahora, pero sé el dolor que puedes estar sintiendo o sé las molestias que puedes estar sintiendo. Por lo tanto, si negociamos, podemos llegar más bien a un reencauce más bien de la situación para llegar a una solución. Y hoy hablamos de ese tema porque consideramos que es un tema que afecta a muchas personas en todo el mundo y es muy importante porque
¿a qué puede llegar una persona deprimida cuando no se le ayuda de manera oportuna o no busca ayuda de manera oportuna? Usted, doctora, a ver, díganos, ¿cuáles son las consecuencias más graves que se pueden generar a causa de una depresión? Primero, no antes, no hay que olvidarse de la psicoeducación como manera efectiva de prevenir y de alertar las campañas, porque no tienen que ser más seguidas, porque ante el desconocimiento yo creo que hay que prender la luz, ¿no? Así es. Bueno, yendo a la pregunta concreta, las consecuencias son esas, ¿no? Las consecuencias más funestas es el suicidio, es la canalización de esas frustraciones en el hábito, en el consumo y en la dependencia de drogas ilícitas, pasando desde el alcohol hasta muchas otras. Entonces eso es lo que hay que evitar. Inclusive hasta la comida ahora se la trata como una dependencia, ¿no? O sea, la bulimia, la anorexia, etcétera, forma parte de lo que se llaman también enfermedades por dependencia. Entonces, no hay mejor conducta para evitar eso que la prevención, la profilaxis, y quién sabe, en las escuelas, en los colegios, se abran materias, ¿por qué no? Para pedir, para falta hablar más acerca de ese tema. Claro, que no se basen siempre en lo clásico, ¿no? En lo ya pasado. Qué sé yo, por ejemplo, temas tan irrisorios como esas que siempre se han hablado, de dar a los niños tareas para las vacaciones. Un contrasentido total. En vez de más bien promocionar la sociabilidad, el recreo, la búsqueda de alternativas tipo pintura, música, etcétera, 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 que eso previene como alternativa a tener depresión. Si me deprimo no me voy a aislar, no, pues saldré a pintar, saldré a hacer una poesía, escribiré, tocaré música, el deporte. Entonces, son alternativas de las que sabemos que existen, pero pocos inciden en orientarnos a ese punto. Muy importante poder orientar esas alternativas, esas actividades que de cierta forma nos ocupan la mente de manera muy productiva. A ver, licenciado, ustedes habrán tenido muchos pacientes en la consulta, pacientes con este problema de depresión. ¿Usted recuerda algún caso muy severo de depresión con algunas consecuencias tal vez muy graves que haya tenido en la consulta que pueda compartir con nosotros esta noche? Severo, no. Pero sí tuve episodios en los cuales el sujeto venía totalmente desprolijo, hablaba con una voz muy suave y nunca miraba de frente, por lo tanto generaba demasiadas inseguridades a la hora de hablar. Estas intervenciones fueron obviamente, como ya había mencionado, verificar precisamente el origen de estas depresiones, porque en realidad no podía sostener una relación de amistad y menos una relación amorosa, y esas eran sus principales ansiedades, ¿no? Por lo tanto, en terapia se trabajó esos temas y paulatinamente desmitificamos precisamente aquel autoconcepto que él tenía a partir de la mirada de la sociedad. Entonces, nos pusimos en una situación en la que también era muy saludable que en ciertos episodios de su vida sea también egoísta, ¿no? Entonces, yo también soy importante en mi vida y por lo tanto los demás pueden esperar hasta que yo me sane, ¿no? Entonces, ahí empezó a reencauzar nuevamente el autoconcepto para que se importe a sí mismo y después comience más bien a tratar a la sociedad. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Okay. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero de verdad esperamos haber tocado los puntos más importantes acerca de ese tema y estamos seguros de que hemos ayudado y orientado a muchas personas que probablemente están atravesando por momentos depresivos. Quiero agradecer por la presencia, por la compañía de esta noche a nuestros invitados, al doctor Juan Carlos Sandoval, médico psiquiatra. Muchas gracias, doctor, por todos sus consejos, por todos sus conocimientos. Agradecido soy yo y un gusto volver acá. Licenciado Hugo Yapur, muchas gracias, psicólogo. Gracias por acompañarnos esta noche y poder abordar juntos ese tema de la depresión. A ustedes por la invitación y la confianza. Muy bien, es el momento preciso para revisar las noticias más importantes de la jornada. Vamos con ello y ya volvemos con el tercer bloque de Hora 23.
Después de ser velado el cuerpo de la pequeña Abigail de 7 años de edad en el distrito policial número 3. Este jueves en horas de la tarde se procedió al entierro de los restos de la niña en un mausoleo de la policía en el cementerio general de la ciudad de La Paz, en medio de mucha tristeza y consternación. El exdirector del Registro Aeronáutico Civil, Gustavo Vargas, fue aprehendido en las últimas horas por el Ministerio Público por los supuestos delitos de lesiones graves y gravísimas, homicidio culposo y desastres en medio de transporte. Según evaluación del Centro de Operaciones de Emergencia del Alto, la distribución de agua potable por tubería se normalizó. Además, se informó que se distribuyó en lo que fue las semanas de racionamiento 350,000 litros en esa urbe. 13 pasajeros muertos y 2 heridos es el saldo del accidente de la flota Transluján, que llegaba a Cochabamba desde Iquique, Chile. En el panorama internacional, las autoridades de Indonesia lanzaron este jueves pedidos urgentes de ayuda para atender a los heridos y los damnificados del sismo de magnitud 6,5 que dejó más de 100 muertos. Llegamos al tercer bloque del programa y yo quiero decirle algo a nuestros seguidores que nos han acompañado esta noche. Si usted está pasando por un momento difícil o se siente triste, vacío o siente que ha perdido el interés por actividades que antes le causaban emoción o actividades que eran sus favoritas, son signos de alerta para que usted reciba ayuda psicológica, reciba ayuda profesional, busque a los especialistas para recibir el tratamiento correspondiente y que usted pueda seguir viviendo la vida, disfrutando de la vida que es tan linda. Así que por favor regálenos una sonrisa y viva feliz. Antes de irnos quiero mostrarle algo porque el espíritu navideño ya se está apoderando de Hora 23, así que vamos a ver la siguiente publicación que ya está en nuestro Facebook. Regala una sonrisa. Llegó el mes de la Navidad lleno de alegría y esperanza. Comparte con nosotros tus mejores deseos enviándonos una foto con tu mejor sonrisa y un mensaje navideño. Así que ya sabe, a sacarse fotos y a mandarnos sus mejores mensajes navideños. Conmigo será hasta mañana. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, Mariel. Nos vemos mañana. Bueno, según la Organización Panamericana de la Salud, para el 2020 la depresión podría convertirse en la segunda causa de discapacidad porque nos aleja, nos imposibilita de poder realizar nuestras actividades. De verdad esperamos haberlo ayudado mucho con este tema el día de hoy y antes de despedirnos queremos recordar estos mensajes que son muy importantes para su vida. Vamos con estos mensajes que son realmente importantes para todos ustedes. La vida es como un libro, es cierto. Algunos capítulos son tristes, otros felices, otros pueden ser excitantes. Pero si nunca das la vuelta a ese capítulo, a esa hoja, nunca sabrás lo que el próximo capítulo te depara. Puede que sea algo maravilloso, así el capítulo de hoy haya sido bastante triste. Tenemos que vivir como si este fuera el último día de nuestras vidas. Eso es realmente imprescindible, tener ese pensamiento. El mañana es inseguro. El ayer ya no nos pertenece. Solamente el hoy es nuestro. Tómenlo muy en cuenta, queridos amigos. Y los esperamos mañana con otro programa de Hora 23, como todas las noches, a las 11 en punto. Adiós, amigos. Adiós, Bolivia. Hora 23.